Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de emociones, disputas legales y secretos que salen a la luz, la controversial historia de Kerem y Hande. Han estado siguiendo este caso tanto como nosotros, ¿verdad? Hemos visto sus publicaciones, sus interacciones y ahora, finalmente, vamos a desgranar todo lo que se ha revelado sobre estas demandas legales y los secretos que han salido a flote. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo darle ese clic al botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. La historia de Kerem y Hande ha sido un verdadero espectáculo, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y ahora, como si no fuera suficiente, se ha trasladado a los tribunales. Lo que comenzó como una relación que muchos admiraban, llena de éxitos y momentos públicos, ha terminado en una batalla legal que ha sacado a la luz aspectos que pocos esperábamos. Vamos a empezar por el principio, recordando cómo se conocieron y cómo su relación evolucionó hasta este punto. Sabemos que Kerem y Hande siempre han sido figuras muy mediáticas, acostumbrados a estar bajo los reflectores, pero esta vez, los reflectores están apuntando a aspectos mucho más privados y francamente dolorosos. Desde sus inicios, su conexión pública fue innegable. Se rumoreaba sobre su encuentro en un evento de la industria, donde la chispa pareció saltar de inmediato. Las redes sociales se inundaron de fotografías de ellos juntos, sonriendo, cómplices, proyectando una imagen de pareja idílica. Sus seguidores se volcaron en apoyarlos, creando un fandom que celebraba cada uno de sus logros, tanto individuales como en pareja. Parecía que todo era perfecto, una historia de amor de cuento de hadas en el glamuroso mundo del espectáculo. Sus carreras profesionales también se vieron entrelazadas, con colaboraciones que solo aumentaron su popularidad y su conexión con el público. Se decía que se apoyaban mutuamente, que eran el mayor fan del otro. Pero como suele suceder en el ojo público, las apariencias pueden ser engañosas. Las primeras grietas en el muro de la perfección empezaron a notarse sutilmente. Cambios en la frecuencia de sus apariciones públicas conjuntas, mensajes crípticos en redes sociales, y la ausencia de uno del otro en eventos importantes comenzaron a generar especulaciones. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores preferían aferrarse a la imagen que se les había vendido, negándose a creer que algo andaba mal. Las primeras demandas surgieron hace algunos meses, y aunque al principio se manejaron con cierta discreción, la presión mediática y la insistencia de ambas partes hicieron que los detalles comenzaran a filtrarse. Una de las primeras acciones legales que se hicieron públicas involucra disputas sobre acuerdos comerciales y propiedades. Al parecer existían acuerdos financieros y patrimoniales conjuntos que, tras la ruptura, se volvieron un punto de fricción insuperable. Hablamos de inversiones, de bienes inmuebles y de la forma en que debían ser divididos estos activos. No es nada raro que en rupturas de alto perfil surjan este tipo de conflictos, pero en el caso de Kerem y Hande, la animosidad parece haber escalado a niveles muy altos. Se habla de propiedades adquiridas durante su relación, de empresas conjuntas que fundaron y que ahora se encuentran en el centro de la discordia. La división de bienes, que en una pareja normal puede ser un proceso complicado, se ha visto agravada por la falta de confianza y la profunda animosidad entre ellos. Documentos legales sugieren que uno de los puntos más conflictivos es un edificio de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad, que adquirieron hace 3 años como una inversión conjunta. Las partes no logran ponerse de acuerdo sobre su valor de mercado actual y cómo debería proceder la venta o división de las ganancias. Además de las propiedades físicas, también se están analizando acuerdos de participación en proyectos empresariales. Ambos habían invertido en startups tecnológicas y en la producción de contenido audiovisual. La cuestión ahora es cómo se repartirán las ganancias futuras o si uno de ellos tendrá que ceder su participación al otro. Abogados expertos en derecho de familia y disputas patrimoniales han sido contratados por ambas partes, lo que subraya la seriedad y la complejidad de estas negociaciones. Sin embargo, lo más impactante de todo este asunto, y lo que realmente ha capturado la atención del público, son los secretos que estas demandas han sacado a la luz. Y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Parece que las batallas legales no solo se centran en lo económico, sino también en asuntos mucho más personales. Hemos escuchado rumores y ahora confirmaciones a través de los PRAP.
a iOS documentos legales sobre infidelidades, traiciones y una serie de comportamientos que han dejado a muchos con la boca abierta. Una de las revelaciones más impactantes, y que ha sido ampliamente discutida en redes sociales y medios de comunicación, tiene que ver con supuestas pruebas de infidelidad presentadas por una de las partes. Se habla de mensajes de texto, correos electrónicos, e incluso testimonios que detallan relaciones extramatrimoniales. Es duro ver cómo una relación que parecía tan sólida se desmorona de esta manera, pero la verdad es que estas revelaciones han pintado un cuadro muy diferente del que muchos teníamos. Los documentos judiciales han revelado correos electrónicos y mensajes de texto que, según la parte demandante, prueban una relación extramatrimonial mantenida por Kerem durante varios meses. Se describen encuentros secretos, y se detallan conversaciones íntimas que, de ser ciertas, desmoronan la imagen pública que Kerem proyectaba. Por otro lado, la defensa de Kerem ha contraatacado, sugiriendo que parte de esta evidencia podría haber sido manipulada o sacada de contexto. Sin embargo, la fuerza de las pruebas presentadas, incluyendo capturas de pantalla y registros de llamadas, parece inclinar la balanza hacia la versión de la infidelidad. Además de los aspectos románticos, también han surgido acusaciones de manipulación y engaño. En el ámbito profesional, se han insinuado prácticas poco éticas y el uso de información privilegiada en contra de la otra parte. Esto añade una capa de complejidad a todo el asunto, porque no se trata solo de una ruptura sentimental, sino de un posible daño reputacional y económico que va más allá de lo personal. Se ha alegado que en el contexto de su relación y sus negocios conjuntos, uno de ellos utilizó información confidencial sobre los próximos proyectos de la otra parte para adelantarse en el mercado o para sabotear dichos proyectos. Esto no solo afecta su reputación profesional, sino que también puede acarrear consecuencias legales y económicas graves. Los abogados de ambas partes han presentado argumentos sobre la divulgación indebida de secretos comerciales y la explotación de la confianza profesional. Ha sido un proceso largo y agotador para ambos, y es fácil imaginar la tensión y el estrés que deben estar viviendo. Los abogados han jugado un papel crucial en todo esto, presentando argumentos, pruebas y contraargumentos que han mantenido este caso en los titulares por semanas. Los documentos legales, que han sido parcialmente filtrados a la prensa, muestran un nivel de detalle y crudeza que rara vez se ve en casos de este tipo. No solo se detallan los hechos, sino que también se expresan las emociones, la decepción y, en algunos casos, la ira. La estrategia de cada uno ha sido muy interesante de observar. Por un lado, tenemos a Kerem, quien aparentemente ha adoptado una postura más defensiva, buscando proteger su imagen pública y su patrimonio. Se ha filtrado que sus abogados están trabajando en minimizar el impacto de las acusaciones de infidelidad, enfocándose en desestimar la evidencia o argumentando que las relaciones extramatrimoniales no tienen relación directa con las disputas económicas. Su objetivo parece ser cerrar este capítulo lo más rápido y discretamente posible, a pesar de las revelaciones. Por otro lado, Ande parece haber optado por una estrategia más agresiva, buscando no solo la compensación económica, sino también una especie de justicia o vindicación pública por lo sucedido. Sus representantes legales han presentado una serie de pruebas contundentes y han dado declaraciones a la prensa que pintan un cuadro de profundo dolor y traición. Se rumorea que su objetivo es exponer la verdad y asegurarse de que las acciones de Kerem tengan consecuencias, no solo legales sino también en términos de su reputación. Y aquí es donde entra la parte más delicada, los secretos. ¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de estas demandas? ¿Hay algo más que no sabemos? Las filtraciones, por supuesto, solo nos dan una fracción de la verdad, y es importante recordar que en estos casos, la perspectiva de cada uno es fundamental. Lo que para uno es una traición imperdonable, para el otro puede ser un malentendido o una circunstancia explicable. Las conversaciones privadas, los encuentros furtivos, las promesas rotas, todo esto ha salido a la luz pública de una manera brutal. Los detalles de las supuestas infidelidades son escabrosos y han generado un debate intenso en las redes sociales. Algunos defienden a Ande considerando que ha sido víctima de una terrible traición, mientras que otros cuestionan la veracidad de las acusaciones o la forma en que se han presentado. Hemos visto cómo algunos de sus amigos y allegados han salido a dar declaraciones, intentando mediar o, en algunos casos, tomando partido. Esto solo ha añadido más leña al fuego, creando un ambiente de especulación constante. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla con fans y detractores comentando cada nuevo desarrollo.
Es fascinante y a la vez preocupante cómo la vida privada de las personas se convierte en un espectáculo público. Algunos amigos cercanos de Ande han expresado públicamente su apoyo, calificando las acciones de Kerem como una profunda decepción. Por otro lado, personas vinculadas a Kerem han intentado matizar la situación, sugiriendo que las acusaciones son exageradas y que la relación se terminó por mutuo acuerdo. Estas declaraciones contradictorias solo alimentan más la especulación y hacen más difícil discernir la verdad objetiva. Ahora, ¿qué se espera para el futuro de Kerem y Ande? Las demandas legales aún están en curso, y es probable que tarden un tiempo en resolverse. Las negociaciones y los acuerdos extrajudiciales son siempre una posibilidad, pero dada la intensidad de las acusaciones, parece que ambas partes están dispuestas a llegar hasta el final. Lo que sí es seguro es que esta experiencia los habrá marcado de por vida. Es posible que veamos un juicio público, donde se ventilen todos los detalles de su relación y sus negocios. Esto tendría un impacto devastador en sus carreras y en su imagen pública, que han construido durante años. Sin embargo, también existe la posibilidad de que, ante la presión mediática y los costos legales, lleguen a un acuerdo fuera de los tribunales. Este acuerdo implicaría concesiones mutuas y la firma de acuerdos de confidencialidad para evitar futuras filtraciones. Hemos aprendido mucho de este caso, no solo sobre Kerem y Ande, sino también sobre la fragilidad de las relaciones, la complejidad del sistema legal, y el impacto que la fama puede tener en la vida privada. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los éxitos públicos, hay personas con sus propias luchas, sus propios secretos y sus propias vulnerabilidades. La relación entre la vida pública y la privada se desdibuja en el caso de las celebridades. Lo que en un principio parece una historia de amor inspiradora, puede esconder complejidades y dolorosos secretos. Las demandas legales, en este sentido, actúan como un foco implacable que ilumina los rincones más oscuros de una relación que se creía perfecta. En resumen, hemos desgranado los puntos clave de las demandas legales entre Kerem y Ande, desde las disputas económicas hasta los impactantes secretos personales que han salido a la luz. Hemos visto cómo una relación pública se ha convertido en un complejo litigio con acusaciones de infidelidad, engaño y manipulación. La batalla legal aún no ha terminado, pero las revelaciones ya han causado un revuelo considerable. La historia de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo las relaciones de alto perfil pueden transformarse en dramas legales, y cómo los secretos, por muy bien guardados que estén, eventualmente pueden salir a la luz, exponiendo la fragilidad de las apariencias y la complejidad de las emociones humanas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un tema denso y lleno de matices, y esperamos haberles brindado una visión clara y objetiva de lo sucedido. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las revelaciones? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente ocurrió? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y enriquecedor. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó valor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande a todos.